acá hicimos, con base en la operacionalización de variables, hicimos ejemplos de cómo el cuadro de operacionalización nos ayuda en la construcción de las preguntas o de las afirmaciones que pueden ir en el instrumento de recolección de datos. Entonces, la idea de hoy es seguir con el siguiente paso. Una vez que ya tengamos diseñado nuestro instrumento de recolección de datos, nosotros tenemos que pasar por un proceso, antes de aplicar, se pasa por un proceso de validación. ¿Qué significa ese proceso de validación? Ese proceso de validación me permite a mí, como investigador, garantizar que el instrumento de recolección de datos que yo voy a aplicar va a recoger información suficiente para lograr el objetivo de mi investigación. ¿Qué significa eso? Significa de que yo voy a pedir a una persona externa. Existen varias formas de validar. Existe la forma de validación por grupo piloto y también por juicio de expertos. Casi siempre el juicio de expertos son a través de personas y profesionales del área de la temática que abordo. Tengo que tener tres requisitos importantes: que mi juicio de expertos esté integrado por personas que forman parte de la temática que estoy estudiando. Por ejemplo, sí o sí, si mi instrumento es sobre hotelería, por ejemplo, tengo que aplicarle a una persona que tenga conocimiento sobre la gestión hotelera, esa validación. Si tengo que aplicarle a una persona que es del área de metodología, porque a través de la metodología también se pueden identificar algunos aspectos, y aplicarle a personas de otro factor, de otro sector. Se recomienda siempre que se aplique por lo menos a tres validadores, a tres personas expertas, ¿no?, en la temática. Nunca puede ser el tutor no puede validar nuestro instrumento y tampoco puede validar nuestro instrumento. Yo, por ejemplo, no puedo validar el instrumento de ustedes. ¿Por qué? Porque yo, así como ustedes y como el tutor de ustedes, ya estamos muy intoxicados con la información. Es decir, nosotros estamos tan involucrados en el tema que muchas veces no vamos a ver y diferenciar los tópicos que estamos colocando y si realmente está midiendo o no lo que pretendemos medir. Entonces siempre tienen que ser, por eso se llama juicio de expertos, y tienen que ser personas externas a la investigación y personas que están siendo personas que van a tener el primer contacto con el tema de investigación. Bueno, ¿por qué es importante? El primer punto de la importancia de la validación es garantizar el logro de los objetivos y de que toda la información que yo esté recolectando realmente se ajuste a mis objetivos, que yo no esté recolectando información que no voy a utilizar, porque muchas veces nosotros estamos preguntando, cuando se diseña el cuestionario sin realizarse a través del cuadro de operacionalización de variables y sin realizar una validación, muchas veces colocamos preguntas que nosotros consideramos que son interesantes y que en realidad esas preguntas pueden ser interesantes, sí, pero que no ayudan y que tampoco suman al objetivo. Es decir, yo esa pregunta, por más interesante que sea, si no está orientada al logro de un objetivo, va a ser una pregunta que yo no voy a poder incluir en mi análisis de resultados, porque no me está promoviendo en nada el logro de un objetivo determinado. Entonces, por eso la validación es muy importante. Aquí le voy a mostrar un poco de la parte teórica, bueno, que es justamente sobre la fase de la construcción del instrumento de recolección de datos. Nosotros comenzamos desde el principio, que es la revisión de la literatura. A partir del momento que nosotros decidimos qué temas nosotros queremos abordar en nuestra investigación, ya comenzamos a investigar en Internet para saber qué informaciones hay sobre esa temática. Y muchas veces nosotros ya encontramos investigaciones similares que van a formar parte de nuestros antecedentes. Y esas investigaciones similares nos permite ya identificar algunos puntos que yo puedo considerar para mi investigación y para la recolección de mis datos. Puedo ya identificar de qué manera se aplicaron los instrumentos y de qué manera se recolectó esa información. Si se utilizó solamente
un instrumento o si se utilizó más de un instrumento. Todo eso es importante para que sepamos cómo ya se estuvo estudiando y si es que yo puedo aplicar alguno de esos instrumentos, porque no existe la necesidad eh, estricta de que cada investigador diseñe su instrumento de recolección de datos. Muchas veces puede utilizar un instrumento que ya está diseñado, validarlo. En algunos casos, cuando el instrumento diseñado que vamos a utilizar ya fue utilizado por varios investigadores, ya no requiere de validación. Pero cuando es un instrumento muy nuevo que fue aplicado por una investigación o algunas nada más, sí requiere de un proceso de validación. Entonces puedo usar ese instrumento y validarlo, pero siempre tengo que garantizar de que ese instrumento realmente esté orientado a los objetivos de la investigación. En muchos casos, ¿qué sucede? En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos sucede de que se adaptan esos cuestionarios. Es decir, yo veo el cuestionario y tiene preguntas que son relevantes para mi investigación y que me gustaría utilizar. Entonces, copio ciertas preguntas y agrego otras para adaptarlas a los indicadores que están en mi cuadro de operacionalización de variables. Pero siempre que yo haga eso o que me valga de algún instrumento de recolección de datos que ya fuera diseñado por otra persona, debo solicitar la autorización. ¿Cómo se hace eso? Se busca el correo electrónico del autor, porque muchas veces están en los artículos y en los artículos están los correos electrónicos, y se le envía un correo diciendo que se está realizando una investigación similar, que tiene objetivos orientados al mismo tema y que se solicita la autorización para utilizar ese instrumento. En algunos casos, el autor ya dice, en el propio artículo coloca que cualquier persona que quiera realizar o utilizar el instrumento puede hacerlo siempre y cuando lo informe a través de un correo. Algunos autores ya hacen eso porque las personas que trabajan en el área de investigación saben que eso permite de que su instrumento se vaya validando y que su instrumento se vaya actualizando. Incluso algunos autores piden que si su instrumento es adaptado, que también se le envíe la adaptación, porque es una forma de ir mejorando el proceso de recolección de datos para la generación de conocimientos. Entonces, por eso es muy difícil. Yo nunca he escuchado de que algún autor niegue, ¿verdad?, la utilización del instrumento, porque desde el ámbito académico e investigativo, eh, permitir la utilización del instrumento es algo muy importante, porque como ya dije, eh, se hace conocido el autor, se hace conocido el instrumento, ese instrumento va siendo validado y aplicando en varios contextos y va a permitir afirmar si realmente esa realidad se aplica en diferentes contextos donde se están utilizando ese instrumento. Entonces, a partir de la revisión de la literatura y con base en los objetivos que nosotros definimos las variables e indicadores de investigación a través del cuadro de operacionalización de variables. Es ahí donde tomamos las decisiones si es que vamos a estar, eh, qué tipo de instrumento vamos a estar utilizando con base en el enfoque y con base en la población como ya estuvimos estudiando. Por ejemplo, si tenemos una población pequeña de 10 personas, no puedo estar aplicando un cuestionario, entonces va a ser una entrevista. Y entonces mi enfoque va a ser cualitativo, tiende a ser cualitativo, pero todo después depende del análisis. Entonces, a partir de esas decisiones, construyo el instrumento y una vez que haya construido ese instrumento, tengo que validar. Y ese proceso de validación es uno de los procesos más importantes. Por eso en la mesa evaluadora, cuando están defendiendo, cuando los miembros de la mesa se dan cuenta de que el instrumento no es tan coherente, que no es tan conciso o que tiene informaciones que no se vincula al propósito de la investigación, hace con que hace con que hace con que ellos pregunten cuál fue el proceso de validación real de ese instrumento de recolección de datos y si realmente fue validado o no. Entonces los miembros de la mesa evaluadora analizan ese punto que es muy importante, porque si no hacemos esto, estamos en riesgo de que nuestro instrumento no permita el logro de los objetivos, entonces nuestro trabajo va a estar mal encaminado y todo el trabajo que tuvimos no vale de nada. ¿Qué pasa si yo no valido mi instrumento y aplico, verdad? Está mal mi trabajo, está totalmente mal. ¿Qué ustedes opinan? Si es que yo no valido mi instrumento, aplico ese instrumento, evidentemente que algunas preguntas sí o sí van a estar vinculadas, ¿verdad?, al objeto de estudio, pero hay algunas preguntas que no. Y también puede existir el riesgo de que yo recoja información
o que yo no tenga ninguna información para decir si logré o no logré un objetivo, es decir, ninguna información que esté orientada a un objetivo. ¿Qué puedo hacer yo como investigador en esos casos? ¿Qué opinan ustedes? A ver si se animan. Porque puede pasar y suele pasar. Muchas veces después, al momento de hacer los análisis de los resultados, nos damos cuenta de que nos falta información para un objetivo o que no se recogió la información para decir si se logró o no se logró un objetivo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Ahí, bueno, voy a repetir. ¿Qué puedo hacer en el caso de que yo ya haya aplicado mi instrumento de recolección de datos y mi instrumento yo lo diseñé de forma arbitraria, según mi parecer, y evidentemente que sí va a haber alguna información que me va a permitir el logro o no de algunos objetivos, pero al momento de analizar las informaciones que obtuve, yo me doy cuenta de que faltan informaciones para un objetivo. ¿Qué hago? Y así como dice Eve, la recomendación es cambiar los objetivos, ver qué informaciones yo tengo extras, ¿no? Que no están vinculadas a ningún objetivo y tratar de unificarlas en una categoría, en una variable y cambiar el objetivo, ¿sí? Pero eso les va a permitir a ustedes utilizar toda la información de ustedes y medir todos los objetivos. Pero muchas veces eh, no se basen en eso con la seguridad de que el trabajo va a estar bien, porque muchas veces puede demostrar un poco de debilidad en el momento final, porque se puede notar, se nota, ¿verdad? De que, porque cuando nosotros hacemos los primeros objetivos ya pasamos por un proceso de pensamiento lógico muy largo hasta que definamos bien el objetivo. Entonces, si definimos tres objetivos, sabemos que esos tres objetivos son importantes para el logro del objetivo final, que es el general. Y si es que requerimos de cambiar uno, puede existir o puede darse la situación de que ese objetivo no esté tan vinculado al general como pretendíamos inicialmente, ¿verdad? Pero es una solución para esa problemática. Entonces, la recomendación es de que en el caso de que suceda eso, cambiar el objetivo. Nunca debemos dejar, sí. Es muy importante cambiar el objetivo, por eso es importante definir bien los objetivos antes de la recolección de datos. No, y tampoco recoger los datos sin haber pasado por un proceso de validación y sin haber hecho el cuadro de operacionalización de variables, porque eso hace con que nosotros estemos a la merced de lo que recojamos y no estamos garantizados de que realmente esas informaciones de que estas informaciones realmente van a estar vinculadas al objetivo general. Y es así como dice Paola, cuando cambiamos el objetivo, dependiendo de cuánto varíe, porque muchas veces no es que varía tanto, pero varía algo, se tiene que cambiar un poco de la introducción, ¿verdad? Se tiene que cambiar un poco del marco teórico y luego, aparte del objetivo, porque del objetivo se desprende todo, se recuerdan, del objetivo se desprende el marco teórico, se desprende la metodología, se desprende el cuadro de operacionalización de variables. Entonces, una vez que se cambia el objetivo, se tiene que actualizar todo, revisar todo para ver que todo quede coherente a ese objetivo nuevo. Entonces, por eso es muy importante. Cuando no aplicamos el instrumento todavía, ese cambio es más fácil. Pero una vez que ya hayamos aplicado el instrumento se vuelve más difícil, porque el estudiante se cansa, porque eh, al tan solo imaginarse en tener que reaplicar o reestructurar el trabajo, es un dilema que cansa mucho, tanto al estudiante como al tutor, porque se requiere de una forma de elaborar una estrategia que permita que ninguno de los dos trabaje tanto, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Este es el proceso que yo considero que es el que más tiene que ser estricto para ustedes. Ustedes tienen que ser más estrictos con ese proceso porque ese es el proceso que depende de ustedes y que depende de un trabajo arduo, que es aplicar y recolectar la información. Entonces, al momento de que el instrumento de ustedes ya se aplique, ustedes tienen que estar seguros de que ese instrumento realmente fue validado y recoja todas las informaciones. Porque si es una información teórica de un libro, eso es muy fácil cambiar en la estructura del trabajo. Pero cambiar todo el trabajo con base a unas informaciones que nosotros recogimos por no haber construido bien el instrumento lleva mucho más trabajo.
Cambia bastante cuando nosotros comenzamos a leer más y a... Por eso yo siempre digo que muchas veces definir el objetivo lleva mucho tiempo porque requiere de mucha lectura. Cuando yo no consigo definir exactamente mi objetivo, significa de que tengo poca lectura. Y cuando no consigo hacer como corresponde o no consigo determinar indicadores para mi cuadro de operacionalización, significa que tengo poca lectura. Y es importante leer porque eso me abre los ojos sobre la manera en que puedo realizar la investigación. Sí, yo creo que vos cambiaste por usuarios, ¿verdad? En vez de utilizar turistas, pusiste usuarios en tu objetivo. Y cambia un poco el enfoque, cambia un poco. Pero por la situación actual, a veces las investigaciones y todo están sufriendo muchos cambios. Bueno, este proceso de validación, sí, responsable de transportes públicos. Después del proceso de validación, ¿qué se hace? ¿Qué hago con ese instrumento? Tengo que ajustar ese instrumento con relación a las observaciones que dieron los expertos. Y todo ese proceso tiene que ser registrado mi instrumento original y yo el proceso de validación de forma sintética lo voy a mencionar en el apartado metodológico del trabajo. Y en el anexo va a ir mi primer instrumento de recolección de datos, puede ir un cuadro de las observaciones que hicieron los evaluadores y luego de los ajustes que realicé y finalmente cómo quedó el instrumento que se aplicó. Entonces todo ese proceso evidencia de que se realizó esa validación conforme a los requerimientos. Y luego yo aplico el instrumento según los procedimientos que indiqué que iba a aplicar. Muchas veces yo puedo entrenar a otra persona que aplique. No es necesario que yo como investigador aplique el instrumento de recolección de datos. Tampoco es una exigencia de que yo como investigador realice los análisis. Yo puedo contratar a otra persona que haga. Eso se permite en la investigación. Pero yo tengo que entrenarle a la persona que va a aplicar el instrumento para que aplique y sepa aplicar. Por ejemplo, ahora eh, desde desde la Universidad Iberoamericana, que se encuentra en Asunción, algunos estudiantes de una maestría están contratando a una persona que ya es especialista y que siempre hizo la aplicación de grupo focal. Entonces ellos le contratan a esa persona para que esa persona realice los grupos focales. Y yo como investigador espero que ella realice y luego yo puedo analizar o contratarle a alguien que analice eso por mí. Pero para ello requiere de que tanto el que va a realizar el grupo focal y el que va a analizar conozcan el trabajo. Entonces, los autores, los investigadores envían el trabajo para que la persona lea y con base en esa lectura, ella realiza los análisis y la aplicación de los instrumentos. Pero, ojo, no contraten personas que no conocen de metodología, porque le va a cobrar más barato o no, porque porque dependiendo de la persona que ustedes están contratando, queda en el trabajo de ustedes puede quedar superditado a la calidad del trabajo que esa persona haga, ¿verdad? Pero esos análisis que realiza una tercera persona son los análisis con base en los datos nomás. Si son datos estadísticos, entonces le realiza las tablas de frecuencias, la media, la mediana, la moda, le puede realizar los gráficos. Luego el análisis que tenemos que hacer nosotros como autores, vinculando esos resultados con el marco teórico, sí, ya realizamos nosotros los investigadores y las conclusiones también. Luego, eh, se solicita la autorización, muchas veces dependiendo de dónde yo vaya a aplicar, ¿verdad? Si voy a aplicar en un hotel, se solicita la autorización para aplicar el instrumento. A través de esa autorización se explica el objetivo de la investigación y se coloca de que los datos van a ser totalmente anónimos y que se utilizan, que tienen fines únicamente académicos e investigativos, porque muchas veces las personas tienen miedo de que se exponga los resultados y que queden en evidencia, ¿no? Entonces se garantiza el sigilo de las personas que participan de la investigación. Luego se aplica el instrumento y se pasa después al análisis de los resultados. Bueno, en el proceso de validación eh, tenemos que tener en cuenta dos procesos de, o sea, son tres procesos que se pueden aplicar en la validación. El primero es de la confiabilidad. La confiabilidad trata de medir en qué grado el instrumento eh,
recoge informaciones que sean consistentes o coherentes. ¿Qué significa eso? Significa de que si yo vuelvo a aplicar ese instrumento a la misma población, a un grupo similar, si va a arrojar resultados similares. Eso indica que existe una coherencia interna. Entonces, para eso está el proceso de confiabilidad. Luego está la validez. La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, la confiabilidad es de la totalidad del instrumento de recolección de datos, que una vez aplicado todo ese instrumento, muchas veces la confiabilidad se da por el alfa de Cronbach, se denomina. Se analiza todo el instrumento y con base en todo el instrumento y para la confiabilidad se suele aplicar al grupo piloto. Se aplica ese instrumento de recolección de datos a un grupo de personas que respondan a las características de la muestra, pero que no van a integrar la muestra. Una vez que, por ejemplo, 10 personas o 10 usuarios de transportes públicos, le aplico a ellos sin que ellos después formen parte de mi muestra, tabulo esa información y quito un dato estadístico denominado alfa de Cronbach y a través de eso me indica si existe confiabilidad interna, si no existió variación. Entonces ese alfa de Cronbach se da en un rango de 0 punto algo. Entonces cuanto más cerca del 9, de 0.9 esté el resultado final, eso indica de que existe una confiabilidad interna alta. Y cuanto más bajo esté, la confiabilidad interna es baja. Ese análisis me permite a mí como investigador ver qué pregunta puede estar bajando la confiabilidad de mi instrumento. Porque ¿qué hace ese análisis? Ese análisis mide qué respondió cada persona a una pregunta. Por ejemplo, si la primera persona respondió totalmente de acuerdo, la segunda totalmente de acuerdo, la tercera totalmente de acuerdo, y así hasta la 10ª persona, significa que existe una confiabilidad, que se entiende la pregunta y que es coherente. Sin embargo, si una persona respondió en desacuerdo, la otra no opina, totalmente en desacuerdo, y existe esa variación, va a disminuir la confiabilidad interna en mi instrumento. Entonces, a través de este proceso de análisis de confiabilidad, yo como investigador puedo ver cuál es la pregunta, porque me arrojan los puntajes, me arrojan unos puntajes y me permite ver cuál es la pregunta que tiene menor indicador, es decir, menor puntaje. Entonces yo puedo eliminar esa pregunta de mi instrumento y ahí va a aumentar la confiabilidad. Ya la validez es, es analizar el instrumento en sí, pero cómo esas preguntas están vinculadas al logro de las variables. Es decir, si la cantidad de preguntas permite medir la variable, si la cantidad de preguntas es adecuada, si faltan preguntas para determinadas variables, tipo un termómetro, para medir si esas preguntas son adecuadas y van a permitir el logro de la variable o no. Este se suele hacer también por juicio de expertos. Yo les voy a estar mostrando ejemplos también. Y luego la objetividad, grado en que el instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador que lo administra. Eso muchas veces también se hace por juicio de expertos, porque cuando nosotros estamos tan enfocados con nuestra investigación, muchas veces nosotros ya sabemos el tipo de resultado que vamos a obtener, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de la compañera de ustedes que quiere analizar sobre el reclutamiento y la capacitación de los funcionarios de la gestión hotelera, que era de la parte de gobernanza. Ella por su experiencia ya sabe que no hay capacitación en los que son hoteles familiares, entonces ya sabe más o menos qué resultados va a tener, ¿verdad? Y entonces muchas veces con el instinto de querer comprobar realmente que es así, tenemos la tendencia de orientar ya las preguntas a una única respuesta. Entonces eso significa sesgo. Y eso es lo que nos permite a nosotros, lo que permite a través del análisis de expertos de que no exista sesgo con relación a la aplicación de ese instrumento. Yo sé que la realidad es esa, entonces yo quiero demostrar que esa es la realidad, entonces voy a orientar todas mis preguntas y todas mis respuestas para que se demuestre eso. Y de esa manera yo puedo estar sesgando mi investigación. Por eso es importante la validación de los instrumentos de recolección de datos también en ese caso. Entonces son tres tipos de formas de validar. ¿Es necesario que aplique las tres?
Para el nivel de investigación de ustedes, que es el nivel inicial, no es necesario que apliquen, ¿sí? Esto se pide más a un nivel de doctorado o a un nivel de una maestría. Ustedes pueden seleccionar uno o dos tipos de validez y aplicar eso y con base en eso ya informar los resultados de la investigación de ustedes. Entonces, pero después de esta presentación que me hago, con el que ustedes sepan de que existen esos procedimientos que pueden estar aplicando y cuando ustedes escuchen ya puedan entender, ¿verdad? De qué se trata. Bueno, aquí ya hablamos de los tipos de instrumentos que ya estuvimos hablando en la clase pasada. Yo lo que quiero mostrarles ahora es los ejemplos que tenemos con relación a eso. Les voy a mostrar, voy a abrir aquí siempre utilizo mi tesis de ejemplo. No es que mi tesis sea la perfecta, en realidad, ¿verdad? Es que yo apliqué procedimientos que vi que son muy útiles y que pueden ser útiles para ustedes. Entonces, por eso utilizo casi siempre esta tesis como ejemplo, porque ya conozco la realidad y a través de ella les puedo estar compartiendo. Aquí, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar, este es el cuadro de operacionalización. Creo que este es el proyecto, no es la tesis. Les voy a mostrar cómo se presenta en la parte metodológica la validación del instrumento. Validación de instrumento. Bueno, como aquí dice, este es el texto que ustedes prácticamente también van a estar utilizando. Antes de proceder a la aplicación del cuestionario, se realizó la validación del mismo a través del análisis de expertos y de su aplicación a un grupo piloto. Aquí yo utilicé dos tipos de validación, las cuales cumplían con las mismas características de la población en estudio, pero no formaron parte de la muestra analizada. El instrumento para la validación por juicio de expertos fue sometido a los siguientes evaluadores. No es necesario colocar el nombre y apellido del evaluador, se coloca una codificación y esta codificación, al lado de la codificación, colocan un resumen de su currículum para que se sepa por qué fue seleccionada esa persona como experta para validar el instrumento. Entonces, aquí yo tuve 4 evaluadores. El proceso de validación por juicio de expertos consistió en la evaluación del cuestionario en base a los siguientes indicadores. Es decir, aparte de darle el instrumento de recolección de datos, como nosotros hacemos actualmente en turismo, se le envía al evaluador el instrumento de recolección de datos, se le envía una nota solicitando su validación, el instrumento de recolección de datos y el cuadro de operacionalización de variables. Las personas que entienden de metodología van a entender de que la intención es de que se vea si esas preguntas son suficientes para el logro de los objetivos. Por eso se envía con el cuadro de operacionalización. Pero la forma más correcta, yo pretendo ir siempre avanzando con ustedes, ¿verdad? La forma más correcta es que aparte de la nota, el instrumento de recolección de datos y el cuadro de operacionalización de variables, yo envíe una guía de evaluación. Es decir, que yo le indique al evaluador qué yo quiero que él evalúe y cómo yo quiero que él evalúe. Y aquí está, por ejemplo, una presentación que dice, los indicadores que se le enviaron a los evaluadores para que evalúen el instrumento estaban divididos en 4 categorías. La primera categoría era suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. La primera categoría de suficiencia pretendía medir si las preguntas dentro del cuestionario pertenecen a una misma dimensión y son suficientes para obtener la medición de esta. ¿Qué significa? Significa que yo quiero que el evaluador lea las preguntas, que yo le voy a decir, estas preguntas van a responder a esta variable o a esta dimensión. Entonces, que él lea esas preguntas y diga si realmente esas preguntas me van a ayudar a medir esa categoría o si hay alguna pregunta que debería estar en otra categoría. Entonces, con base en eso, el, el docente o el experto puede decir si cumple
con el criterio, bajo nivel de cumplimiento, moderado nivel de cumplimiento, alto nivel de cumplimiento, ¿verdad? Bueno, esa guía está en todos los ejemplos que yo siempre le doy para que ustedes lean. Aquí yo les coloqué en la plataforma. Ustedes pueden diseñar de acuerdo a lo que a ustedes mejor les parezca. Eso es, por eso es importante la lectura. Aquí en instrumentos de recolección de datos, yo les coloqué varios materiales de lectura y aquí hay una carpetita que dice validaciones. Estas validaciones son artículos que indican cómo cada uno de los investigadores validó su instrumento. Entonces, se les sirve de ejemplo a ustedes para que ustedes vean cuál es el más práctico para ustedes. Entonces, ustedes pueden adoptar estos métodos, ¿verdad? Para la validación. Entonces, ustedes ven cuál se adapta más al de ustedes y colocan. Yo les puedo compartir también esta guía que utilicé yo, que hice, para que ustedes puedan adaptar también y aplicar en el instrumento de ustedes. Yo también les voy a compartir esto después. Y luego habla de la claridad. Dice, el ítem, o sea, las preguntas se comprenden fácilmente, se comprende fácilmente. Es decir, su sintáctica y semántica es adecuada. Eso se refiere a la redacción, porque muchas veces como nosotros estamos tan intoxicados con la lectura y con nuestro trabajo, no nos damos cuenta de que la redacción no es tan clara, o para nosotros nos parece muy claro, pero en realidad no es. Entonces eso es lo que nos permite esta categoría. Entonces lo mismo, el evaluador va a puntuar y a partir de este puntaje me va a indicar que yo pretendo mejorar, puedo mejorar. Y luego coherencia. La pregunta tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo, si realmente está vinculado a ese indicador o no. Si yo quiero hablar porque viste que se divide en categoría general y luego en indicadores. Entonces, si esa pregunta está vinculada al indicador, entonces se mide eso. Y relevancia. Si la pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluida. Esto es importante porque muchas veces ya tenemos muchas preguntas para un mismo indicador. Entonces existen preguntas que se pueden eliminar, como le dije en la clase pasada. Vamos a hacer varias preguntas porque existe la tendencia de que se eliminen algunas preguntas del instrumento final. Entonces se mide con eso. Entonces se le envía al evaluador y aquí después se coloca la explicación, así se presenta en la parte metodológica, ¿verdad? En base a estos indicadores y escala de calificación, los expertos emitieron la valoración en relación a la suficiencia y se explica todo, ¿verdad? Se determinó que con una media igual o mayor a 3 sería aceptado el ítem, yo coloco, ¿verdad? A partir de qué puntaje se acepta esa pregunta para el instrumento final o no. Para su inclusión al cuestionario, en el anexo 1, validación por juicio experto, se podrán observar los puntajes por indicadores. En este apartado se presentan los promedios generales por dimensión. Y aquí, por ejemplo, el promedio que tuvo el ámbito, este es del instrumento, qué medía y qué promedio tuvo. La categoría principal, qué promedio tuvo, la categoría final, qué promedio tuvo, y hablo de qué ajustes fueron sugeridos. Por eso es importante, porque no es simplemente validar, decir que yo validé el instrumento y después apliqué. Tengo que dejar claro qué sugerencia se me dio, para que, porque eso demuestra también el trabajo que yo como investigador tuve para que mi instrumento final quedara como está y que existe una consistencia interna y que ese instrumento puede ser uno de los principales, de las principales contribuciones de mi trabajo para otra persona que quiera utilizar el instrumento. Y después la validación por grupo piloto se hizo ese alfa de Cronbach que les mencioné y donde indica que existe una consistencia interna porque tenía 0.91 con relación a todos los indicadores. Entonces a partir de ahí se define cuál va a ser el instrumento final. Con relación a las entrevistas también se procedió a un juicio por juicio de expertos. Se puede aplicar este mismo instrumento para analizar las entrevistas, pero casi se recomienda la validación del instrumento cualitativo, pero el instrumento cualitativo es mucho más flexible que el cuantitativo, porque una vez que yo haya aplicado, si me di cuenta que faltó algo, yo puedo volver a aplicar con la misma persona, pero el instrumento cuantitativo yo no puedo volver a aplicar. Entonces la validación de los instrumentos cualitativos más bien están para garantizar de que yo no requiera aplicar más de una vez si no quiero, ¿verdad? Si mi intención no es aplicar más de una vez, entonces eso me permite la validación, que en la primera vez yo tenga la posibilidad de recoger todas las informaciones que realmente requiero.
Entonces, eh, no es tan necesario la validación para las investigaciones que utilizan técnicas e instrumentos cualitativos. Pero sí es importante si yo realmente no quiero trabajar varias veces, entonces para garantizar. Entonces, ¿qué se hace? Se puede utilizar esta misma guía y pedirle decir qué preguntas están vinculadas a qué categoría y pedirle al evaluador que evalúe de esa manera. Entonces, eso se puede hacer también. Y aquí se muestra, por ejemplo, cómo se estuvo trabajando. ¿Cuáles eran las preguntas que estaban en la primera? Como ustedes pueden ver, hubo dos versiones antes de la versión final. La primera versión que se realizó una vez de leídas las informaciones. Esta primera versión fue ajustada y fue actualizada por una segunda versión antes de su aplicación a los expertos. Luego se hace la evaluación por expertos y aquí se colocan las sugerencias o recomendaciones que dieron. Y luego se ajusta esa pregunta para la versión final. Entonces esta tabla eso es lo que muestra. Y los colores indican, por ejemplo, preguntas que necesitaron. Bueno, Nancy, no hay problema, la reunión está siendo grabada y después vas a poder asistir. Gracias, Nancy, por tu participación. Entonces se indican por colores que representan cada color. Entonces, este es el proceso de así se presenta la validación. ¿Cómo yo cuál es el instrumento que puedo utilizar? Les voy a mostrar aquí. Este es el cuestionario, por ejemplo, que se le envió a los docentes para que validen mi instrumento. Como yo tengo que colocar quiénes fueron mis validadores, yo en esta guía de validación ya puedo pedirle al docente que me coloque sus datos: formación académica, área de experiencia profesional y cargo actual. Se coloca el objetivo general de la investigación, el objetivo del juicio de expertos, el objetivo de la prueba y aquí las informaciones sobre los indicadores que pretendo medir, así como está en el material. Y luego aquí se coloca la dimensión, o en el caso de ustedes la categoría general, que está aquí, los indicadores de esa categoría, y en el caso de ustedes puede ser la variable general eh, y los indicadores ya directamente, porque el mío se dividía mucho porque eran variables muy grandes. Entonces se coloca la pregunta y aquí para que coloquen el puntaje de acuerdo a esto, ¿verdad? En suficiencia del 1 al 4, en coherencia del 1 al 4 y así sucesivamente. Y si tiene alguna observación que coloque aquí. Entonces va completando esto, y una vez que completa todo esto, les envía de nuevo a ustedes. Y a partir de ahí ustedes pueden hacer el ajuste del instrumento para su aplicación. Este, por ejemplo, era muy largo, por eso así tiene tantas páginas. Pero si no tiene muchas preguntas, no va a tener tantas páginas el cuestionario ustedes. Después, este es el texto que se puede enviar, que dice así, en la nota puede estar: estimado validador o validadora, por su gran experiencia y trayectoria en el ámbito académico y en la investigación, me dirijo a usted a fin de solicitar su apoyo para evaluar el cuestionario. Se coloca el cuestionario que forma parte de la investigación de tesis, de la maestría en investigación científica titulada, cargos directivos, bla, 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 se coloca todo. La validación de este instrumento es de gran relevancia para lograr que los resultados que se obtendrán a partir del mismo sean utilizados eficientemente, aportando tanto para el área investigativa cuanto para el área de género y sus aplicaciones. Así también sería muy grato contar con sus observaciones o indicaciones adicionales que puedan dar informaciones sobre aspectos que no se hayan previsto en este instrumento de validación. Agradecida por su colaboración, ruego, en el caso que sea posible, la devolución de la evaluación hasta y colocar una fecha. Ustedes pueden colocar una fecha porque así también ustedes se organizan, ¿verdad? Entonces, este es el texto que le pueden enviar. Le van a juntar el instrumento que quieren que ellos completen y el cuadro de operacionalización. Este es otro, por ejemplo. Eh, Aquí, por ejemplo, este cuestionario es otro ejemplo de validación. Dice: cuestionario sobre las dimensiones culturales en la Universidad Nacional del Este. Eh, Antes de responder a la tarea que se le propone, el material adjunto, leer el material adjunto sobre las
Sobre las dimensiones de cultura organizativa de Herhofke. De favor, determine el nivel de congruencia, importancia, comprensión que usted cree que tiene cada uno de los enunciados en la escala del 10 al 1, escribiendo el número que crea que es el más adecuado. Por ejemplo, el 1 está desde el más importante y el 10 nada importante. En nuestro caso, como dijimos la vez pasada, siempre tenemos que tratar de mantener el número mayor hacia la excelencia, ¿verdad? Entonces aquí yo cambiaría, colocaría el 10 como más importante y el 1 como menos importante, porque nuestra mente ya está funcionando de esa manera. Entonces aquí están las afirmaciones, porque es una escala de Likert, ¿no? Se coloca el indicador de qué dimensión, de qué categoría corresponde y a qué objetivo ya coloca aquí. Y entonces el evaluador lee y coloca el puntaje que considera que tiene. Y con base en eso se elabora después un promedio o incluso el alfa de Cronbach se puede elaborar con base en estas calificaciones. Entonces esta es una forma también de validar el instrumento de recolección de datos. Este creo que era de la entrevista, sí. La evaluación de la entrevista es simplemente preguntarle si realmente estas preguntas van a responder a los objetivos. También le puedo colocar ese cuadrito de relevancia, de claridad en las preguntas y a partir de ahí el validador les va a estar respondiendo a ustedes. Una vez que se haga todo eso, ahí sí, yo puedo hacer mi versión final del instrumento y aplicar. Una vez que autorice mi tutor, yo ya puedo aplicar el instrumento de recolección de datos. Entonces, ese es el procedimiento más importante. Yo aquí le coloqué una tareita que es para que ustedes me entreguen no es necesario que sea el instrumento final, pero por lo menos una propuesta de instrumento y cómo ustedes pretenden validar. Si ustedes van a validar ese instrumento por juicio de expertos, me van a colocar. Y si es que ustedes ya quieren hacer un instrumento para el validador, también ya pueden hacer y me van a subir en este espacio. Quiero saber si el tiempo que les voy a dar es suficiente. Sería hasta el perdón, hasta el martes de la semana que viene. ¿Ustedes consideran que ese tiempo va a ser suficiente para que ustedes elaboren un esbozo del instrumento de recolección de datos y también definan cómo va a ser validado o ustedes requieren de más tiempo? ¿Qué opinan? Hasta el miércoles. Bueno, yo puedo colocarle hasta el miércoles y revisamos juntos en las clases. Y si tienen algunas dudas, o porque así también aprendemos, ¿verdad? Y si tienen alguna duda o consulta, aclaramos también en la clase, en Word. Ah, puede ser el link también, Katherine. Vos podés colocarme tu link en el Word que vas a subir y yo desde ahí voy a acceder sin ningún problema. Puede ser también, no es necesario que esté en Word. Así como ustedes pretenden aplicar. Entonces ustedes me envían si ustedes van a aplicar por internet, si ya quieren hacer por Google Formulario, si ustedes ya quieren hacer por SurveyMonkey, por ejemplo, pueden hacer y me envían nomás el enlace para que yo pueda revisar. Aquí le coloqué los materiales de lectura, que usted también algunos ejemplos. No son artículos relacionados al turismo, pero el proceso metodológico es similar para cualquier área del conocimiento. Entonces ustedes pueden ver cómo se diseñaron los cuestionarios, cómo se diseñaron las entrevistas, cómo se validaron en diferentes investigaciones. Y eso ya me puede servir a mí, a ustedes como investigadores, para que esas informaciones, para que yo pueda elaborar y construir mi instrumento de recolección de datos. Les quiero mostrar una investigación que es muy interesante porque uno siempre aprende cosas nuevas cuando comienza a leer. A ver si encuentro aquí. Bueno, en una investigación, como yo les estuve mostrando la vez pasada, un ejemplo de entrevista que se divide, por ejemplo, cuando una investigación es netamente cualitativa, por ejemplo, y yo estoy trabajando con un grupo de personas nada más, yo no estoy trabajando, por ejemplo, si yo voy a trabajar, por ejemplo, solamente con Saltos del Mondadú, con todas las personas que trabajan ahí, ese tipo de estudio se denomina estudio de caso. Y cuando es un estudio de caso,
se requiere de un análisis de a profundidad. Entonces, muchas veces las entrevistas o las observaciones que se realizan se hacen más de una vez en el mismo local, ¿sí? Entonces, se requiere, esta entrevista, por ejemplo, que va a ser para una investigación de estudio de caso, se divide en 5 partes, creo que son 5. Entonces, significa que va a ser aplicada en 5 veces con una sola persona. Si yo tengo 5 personas, entonces van a ser 25 entrevistas que voy a estar haciendo. Y cuando es una investigación así tan larga que requiere de una organización mejor, existe un procedimiento que se llama verificación de contenido. Es decir, que yo tipo elaboro un diario de trabajo. Realmente, no sé si ustedes ya llegaron a escuchar, eso se habla mucho. eh, Cuando comienza a hablar de metodología, yo me acuerdo cuando recién comencé a estudiar metodología de la investigación, me decían diario de campo. Y yo siempre quería entender para qué me sirve el diario de campo. El diario de campo justamente sirve para que yo me organice con relación a las actividades que yo realicé en ese día y qué me faltan realizar. Entonces, esto sería como un diario de campo que dice verificación de contenido por cada contacto. Por ejemplo, tipo del contacto, visita del lugar, coloco teléfono y fecha que realicé, si tengo correo electrónico. Esto es totalmente personalizable, ¿verdad? Y aquí yo voy a ir respondiendo cuáles fueron las preguntas o los temas que debieron ser abordados en este contacto. Entonces coloco cuál era la intención y cuál fue la intención de la primera entrevista, por ejemplo. Un resumen de la información recibida y si es que faltó y si es que hay alguna información relevante o adicional, aparte de lo que yo pretendía medir, ya puedo colocar acá. Esto también me permite ya tener informaciones para mi análisis. Es también un primer nivel de análisis de las entrevistas. Y aquí ya coloco qué temas faltaron abordar y temas que voy a abordar en la próxima entrevista. Entonces, este diario de campo es el que me permite a mí mejorar mi trabajo. Por ejemplo, si para los que van a realizar entrevistas, y van a realizar a diferentes personas. La primera entrevista que yo realicé, yo ya puedo aplicar esto y ver, por ejemplo, qué temas yo no abordé y que sería interesante abordar. Entonces, no es necesario que yo le vuelva a preguntar a la misma persona, pero puedo preguntarle a la siguiente persona que me va a responder y así sucesivamente, porque eso me permite a mí visualizar los datos que tengo y los datos que me podría ser útil. Entonces, yo puedo ir mejorando mi instrumento de recolección de datos e ir agregándoles preguntas, en el caso de las entrevistas, por ejemplo. Entonces, este diario de campo le es bastante útil. Yo voy a estar compartiendo también con ustedes por si quieran. Y eso todo se registra después en la parte metodológica. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda con relación a la tarea que tienen y con relación a este proceso de validación que quieran que se les aclare? Bueno, entonces espero que haya sido bastante claro. Qué suerte, me alegro mucho. Qué suerte. Entonces aquí ustedes ya tienen el espacio, ustedes ya pueden, los que ya tienen y quieren comenzar a ir subiendo, pueden ir subiendo, no hay ningún problema. Van a tener hasta el miércoles que viene. Entonces ustedes tienen que recordarse que aquí van a entregar su instrumento de recolección y la forma en que ustedes pretenden validar. Si tienen tiempo ya de diseñar el instrumento de validación, diseñen también para juntar, así yo tengo una idea de cómo van a validar ese instrumento. ¿Está bien? Entonces... Eso es todo. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan con relación al proceso al momento que están realizando, ustedes me pueden escribir. Yo le voy a estar respondiendo. Si tardo en responderles es porque a veces estoy en alguna reunión, en alguna actividad, pero apenas me libero, yo les voy a estar respondiendo. ¿Está bien? Les agradezco mucho a todos por su presencia y por su paciencia. Entonces, cualquier duda o consulta estoy a disposición y de esta manera podemos dar por cerrada la reunión de hoy. Muchas gracias a todos.